Bueno, voy a presentar. Vamos a exponer la fisiología pulmonar y bueno, creo que ya dijeron mis nombres, pero los repito. Este es Diego Alberto Verdín Luna y yo, Miriam Rebeca Becerra Esparza. Aquí sigue, por favor. Bueno, para empezar, vamos a hablar de que la función del aparato respiratorio es proporcionar oxígeno a los tejidos y retirar el dióxido de carbono. La respiración es una serie de fenómenos mecánicos que se realizan en el tórax para renovar el alveolar y a su vez con la difusión de los gases a través de la membrana alveolocapilar. Y la que sigue, por favor. Se va a dividir entonces en tres partes, que va a ser la respiración extrínseca pulmonar, la respiración intrínseca tisular y la fase intermedia de transporte, que va a estar a cargo del tejido hemático y el aparato cardiovascular, y este es coordinado pues por el sistema nervioso. ¿Sí me escucho bien? Sí. Sí, ahorita, bueno. Bueno, tienes voz de locutor. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre la respiración extrínseca pulmonar y esta va a requerir de 5 cosas. Va a ser una buena calidad de aire inspirado, permeabilidad de las vías aéreas, movimientos eficaces de la jaula torácica, integridad de la membrana alveolocapilar e irrigación sanguínea suficiente en cantidad y calidad. Entonces, la respiración pulmonar está compuesta de ventilación, perfusión y difusión, y vamos a explicar cada una. La ventilación consiste en una serie de mecanismos que va a lograr la entrada y la salida del aire. La perfusión es la llegada de la sangre venosa que viene del ventrículo derecho por medio de las arterias pulmonares hacia los capilares alveolares y ahí se transforma en sangre arterial y después regresa por aurícula izquierda por medio de las venas pulmonares. Y la difusión, que va a ser el paso del oxígeno del aire alveolar a la sangre y el dióxido de carbono de la sangre al aire alveolar. Y esto se da por medio de la membrana alveolo-capilar. Bueno, la regulación del centro respiratorio. El centro respiratorio se encuentra situado en el bulbo raquídeo, en el piso del cuarto ventrículo. Pues no es propiamente un centro, sino que son neuronas dispersas que se encuentran localizadas en la sustancia reticular lateral del bulbo y la protuberancia. También se estimula el centro respiratorio a través de los senos carotídeos con quimiorreceptores y varoreceptores. Y la elevación de la presión arterial hace más lenta la respiración y la disminución de la presión arterial va a hacer más rápida la respiración. Bueno, y para mencionar los componentes de la respiración, que van a ser la ventilación pulmonar, la difusión de oxígeno y dióxido de carbono entre los alveolos y la sangre, el transporte de oxígeno y dióxido de carbono hacia y desde las células del cuerpo y la regulación de la ventilación. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la ventilación pulmonar. Y bueno, aquí pues los pulmones se van a expandir y contraer por un movimiento del diafragma hacia arriba y abajo, el cual va a aumentar el largo del tórax. Y también por una elevación y descenso de las costillas, el cual va a aumentar el diámetro anteroposterior. Y bueno, la inspiración se consigue pues casi enteramente por la contracción diafragmática y la expiración va a ser por el retroceso elástico del mismo. Y la expiración forzada es cuando los músculos abdominales van a empujar pues, el contenido abdominal. Los músculos que se van a ver involucrados en el movimiento de la respiración se dividen en dos, que son los músculos inspiratorios y expiratorios. Dentro de los inspiratorios tenemos los intercostales externos, el esternocleidomastoideo, que va a tener su función en el esternón, los serratos anteriores, escalenos de primera y segunda costilla, y los músculos expiratorios van a ser los rectos abdominales y los intercostales internos.
Bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre los volúmenes y las capacidades pulmonares. Primero vamos a ver los volúmenes. Bueno, existen 4 volúmenes que al sumarse van a ser iguales al volumen máximo al que se van a expandir los pulmones. Vamos a encontrar 4, que va a ser el volumen corriente, el cual va a corresponder al aire inspirado o expirado de manera normal, que equivale a 500 mililitros. Un volumen de reserva inspiratoria, que será el aire inspirado de manera adicional al corriente, que es más o menos 3000 mililitros. Y también un volumen de reserva expiratorio, que va a ser el aire expirado de manera adicional al corriente, que va a ser 1100 mililitros. Y también un volumen residual, que será un aire remanente en pulmones después de la expiración forzada, que va a ser como de 1200 mililitros. Y el volumen respiratorio minuto, pues es la cantidad total de aire nuevo que pasa hacia las vías aéreas cada minuto. Entonces, la fórmula que tendríamos sería un volumen corriente por la frecuencia respiratoria, y pues ahí pusimos un ejemplo como de 500 mililitros por 12 respiraciones por minuto, pues nos daría 6 litros por minuto. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre las capacidades. Okay. Bueno, las capacidades del pulmón se obtienen sumando los volúmenes. Entonces, la capacidad inspiratoria equivaldría al volumen corriente más el volumen de reserva inspiratorio, que sería de 3500 mililitros. Y esto pues sería todo lo que pueda inspirar desde nivel expiratorio normal. Y luego tendríamos la capacidad residual funcional, que sería el volumen de reserva expiratorio más el volumen residual, que equivaldría a unos 2300 mililitros. Y esto sería todo lo que queda en los pulmones después de una expiración normal. Luego tendríamos la capacidad vital, que va a ser el volumen de reserva inspiratorio más el volumen corriente más el volumen de reserva expiratorio, que va a equivaler como a 4600 mililitros. Y esto va a ser todo lo que puede expirar desde una inspiración máxima. Y luego tendríamos a la capacidad pulmonar total, que va a ser la suma de todos los volúmenes, que va a equivaler a unos 5800 mililitros. Y esto va a corresponder al volumen máximo de expansión. Bueno, también pues vamos a mencionar que los volúmenes y las capacidades son un 20 a 25% menores en las mujeres. Y con base a los volúmenes y las capacidades, vamos a poder realizar algunos estudios como la espirometría, del cual vamos a hablar más adelante. Ahora vamos a hablar un poco de la ventilación alveolar. Esta va a ser la velocidad con la que llega el aire nuevo a los bronquiolos, los conductos y sacos alveolares y alveolos. Se va a calcular la ventilación alveolar, va a ser la frecuencia respiratoria por volumen corriente menos el espacio muerto fisiológico, que ahorita lo voy a explicar. El aire del espacio muerto es el aire que cuando se respira no va a llegar a zonas de intercambio gaseoso y solamente va a servir como para llenar las vías aéreas. Y este va aumentando con la edad. Es de aproximadamente 150 mililitros. Y bueno, el espacio muerto anatómico va a ser todo el espacio respiratorio distinto al de los alveolos, y el espacio muerto fisiológico va a ser el espacio muerto anatómico más el espacio muerto alveolar. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la circulación pulmonar. Y bueno, el pulmón pues tiene 2 circulaciones. Una va a ser una circulación de bajo flujo y alta presión, que aporta la sangre arterial sistémica a la tráquea, el árbol bronquial, incluidos pues los bronquios terminales, los tejidos de sostén del pulmón y las capas exteriores o adventicias de las arterias y venas pulmonares. También vamos a tener una circulación de alto flujo y baja presión, que va a suministrar la sangre venosa de todas las partes del organismo a los capilares alveolares, Hola, mami, en los que aguante. se va a añadir el Deja, oxígeno y se va a extraer el dióxido de les carbono. bajo el volumen a los presentantes. No, pues sí, totalmente entendible Ahora vamos a hablar de las pues, presiones número uno, por ejemplo, pulmonares. no nos hayas
no la hayas comentado como mucha gente, Bueno, porque pues exacto, o sea, como hay que que mencionar que el te vas a sentir como pulmón no que va a es algo tener más uniones a las paredes grave, de la algo caja incluso hasta torácica, más grande, no sé, como que solamente va a ser entre la más unión gente con el sepa. mediastino que Y lo pues lo bueno suspende, que ya, ya que el pulmón va a ya flotar la en la pudieron cavidad visitar, pues rodeado ahí de un líquido ella todavía pleural está que le va ahí. a permitir su movimiento. O en el hospital, solamente ya en piso, ¿no? La Ya la pueden inspiración visitar, a lo que continua del entendí. exceso de líquido hacia los Pero conductos no, sí, linfáticos pues mantiene una depende ligera presión totalmente, Carlita. negativa, que va a ser la Y te presión mando un pleural. abrazo muy Y grande vamos a y a ti y tener a tu 3 tipos mamá. de presiones, Y la qué pleural, bueno que pudo alveolar y transpulmonar. salir de esta y que ya la pudieron ver, por lo Bueno, menos, la porque pues también transpulmonar es la debió de diferencia haber entre la sido más presión duro tanto pleural y para la ustedes no alveolar. poderla haber Es una visto, medida de las como fuerzas también pues para elásticas de ella los pasar sus pulmones. días Y estas pues fuerzas sola elásticas son y las del pues tejido sintiéndose pulmonar, mal, son las enferma y fibras de así. elastina y Entonces, colágeno del parénquima pulmonar, pero qué y las bueno, me da producidas por bastante la tensión gusto, superficial del líquido alveolar que pues tapiza escuchar los que ya está alvéolos. bien y todo, y que Después ya, la pues bueno, que está alveolar, mejorando. que va a ser la presión en todo Y el árbol ya respiratorio sabes que cuando para no hay cualquier flujo de cosa que aire, necesites, pues aquí que va a ser andamos, mi igual a la Carlita. presión ¿Y qué atmosférica. más? Y de lo Los otro, alvéolos pues deben sí, yo disminuir creo su que presión a también menos un de que, bueno, centímetro tienes que encontrar de para lo de Harry, pero yo H2O también creo que el 20, para permitir pues la bueno, 20, entrada de 0.5 litros de como aire 2, 3 durante la semanas de inspiración, diferencia con el otro y va a aumentar concierto. la Y yo también presión creo que esa igual misma y cantidad con el de pero Bad, como positiva After, para expulsar el por ejemplo, mismo el de aire. Harry es muy pequeñito, Y bueno, la presión la pleural arena de es Guadalajara, al pero pues el comienzo de la otro es el Estadio inspiración Azteca. de menos Entonces, 5 sí, por lo centímetros de menos unos H2O, y numerados, ¿no? durante la Porque imagínate en inspiración la la caja cancha, o torácica va sea, a yo tirar creo de que tu los carro va pulmones hasta hacia adelante o va afuera hasta atrás. y va a O generar sea, una no, presión o de bueno, hasta no, no menos sé 7.5. cómo estén, los vayan a vender o qué rollo, pero, pero, pero sí, pero jalo, tipo Bueno, como ahora pues vamos a seguir un poquito con en las donde te sientas, ¿no? presiones en Como el poder ver sistema los pulmonar, partidos y eso, a lo que pero entendí. un poco como de arterias y Entonces, capilares y sí. venas. Y le mando un abrazo a mi Carlita. Te cueme. Listo. Bueno, primero vamos a encontrar pues las presiones de la arteria pulmonar y vamos a tener a la presión de la arteria pulmonar sistólica, que va a ser de 25 milímetros de mercurio. La diastólica será de 8 milímetros de mercurio y la pulmonar media será de 15 milímetros de mercurio. Luego tendremos a la presión capilar pulmonar, que va a ser una presión capilar pulmonar media de 7 milímetros de mercurio. Las presiones de la aurícula izquierda y venosa pulmonar pues serían de 2 milímetros de mercurio en decúbito y varía desde un valor tan bajo como 1 milímetro de mercurio hasta uno tan elevado como 5 milímetros de mercurio. Y pues aquí se podría considerar una hipertensión arterial pulmonar cuando se encuentra arriba de 25 milímetros de mercurio. El volumen sanguíneo de los pulmones es de aproximadamente 450 mililitros y va a corresponder aproximadamente al 9% del volumen de la sangre de todo el aparato circulatorio. Y aproximadamente el 70% del volumen se va a encontrar en los capilares pulmonares y el resto se divide entre arterias y venas. Bueno, ahora veremos el flujo sanguíneo a través de los pulmones. Y bueno, este es esencialmente igual al gasto cardíaco, porque pues los factores que controlan el gasto cardíaco también van a controlar el flujo sanguíneo pulmonar. Y bueno, para que se produzca una aireación adecuada de la sangre, es importante que la sangre se distribuya a los segmentos de los pulmones en los que los alvéolos estén mejor oxigenados. Cuando la concentración de oxígeno en el aire de los alvéolos disminuye por debajo de lo normal, los vasos sanguíneos adyacentes se van a constreñir, con un aumento de la resistencia vascular de más de 5 veces a concentraciones de oxígeno muy bajas. También vamos a tener 3 zonas de flujo sanguíneo pulmonar. La primera va a ser la ausencia de flujo y durante todas las porciones del ciclo cardíaco se va a dar esta porque la presión capilar alveolar local de la zona del pulmón nunca va a aumentar por encima de la presión del aire alveolar, y esto se va a dar en todas las fases del ciclo cardíaco. En la zona 2 va a ser el flujo sanguíneo intermitente y va a ser solo durante los picos de la presión pulmonar, porque la presión sistólica en este momento es mayor que la presión del aire alveolar, pero la presión diastólica va a ser menor que esta misma. Y la tercera zona, que va a ser el flujo de sangre continuo, y esta se va a dar porque
que la presión del capilar alveolar va a ser mayor que la presión del aire alveolar durante todo el ciclo cardíaco. Y esta va a ser la zona de mejor ventilación. Normalmente en los pulmones solamente va a haber flujo sanguíneo en las zonas 2 y 3. La zona 2, que es de flujo intermitente en los vértices, y la zona 3, que es de flujo continuo en todas las zonas inferiores. Y ya el flujo sanguíneo, que corresponde a la zona 1, solamente se va a producir en situaciones anormales, cuando la presión arterial sistólica pulmonar es muy baja o cuando la presión alveolar es demasiado elevada para permitir que se... Bien, un comentario, esto se denomina, pongo el anterior, eso es, se le llaman zonas de West. La zona 1 corresponde a los vértices pulmonares, la zona 3 a las bases. Todo esto que acaba de decir su compañera tiene alguna explicación lógica, es sobre todo la gravedad, ¿verdad? Siempre la sangre por su peso va a ir hacia las zonas basales del pulmón al estar de pie, ¿verdad? Obviamente van a cambiar estas zonas si el paciente está en decúbito. Por eso se conocen como las zona de West. Muy bien, puede continuar. Vale, doctor, gracias. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la dinámica capilar pulmonar. Y bueno, la presión capilar pulmonar es baja, es de 17 milímetros de mercurio, en comparación con una presión capilar funcional mucho mayor en los tejidos periféricos, que va a ser de 17 milímetros de mercurio. Y la presión del líquido intersticial del pulmón pues, es ligeramente más negativa que en el tejido subcutáneo periférico. Los capilares pulmonares son relativamente permeables a las moléculas proteicas, de modo que la presión osmótica coloidal del líquido intersticial pulmonar va a ser de aproximadamente unos 14 milímetros de mercurio, en comparación con menos de la mitad de este valor en los tejidos periféricos. Las paredes alveolares son muy delgadas y el epitelio alveolar que recubre las superficies alveolares es tan débil que se puede romper si la presión positiva en los espacios intersticiales es mayor que la presión del aire alveolar, o sea, por encima de 0 milímetros de mercurio, lo que va a permitir el paso del líquido desde los espacios intersticiales hacia los alveolos. Bueno, y para seguir con esto, en la presión intersticial pulmonar negativa, los capilares pulmonares y el sistema linfático pulmonar normalmente van a tener una ligera presión negativa en los espacios intersticiales. Cuando aparece líquido adicional en los alveolos, va a ser aspirado mecánicamente hacia el intersticio pulmonar por medio de pequeñas aberturas que hay entre las células epiteliales alveolares. Y en condiciones normales, los alveolos se van a mantener secos. Esto va a ser en casi todo menos una pequeña cantidad de líquido que se va a filtrar desde el epitelio hasta la superficie de revestimiento de los alveolos y es para mantenerlos nada más húmedos. Bueno, el intercambio gaseoso. La presión es producida por múltiples impactos de partículas en movimientos contra una superficie. Y por lo tanto, en el caso de un gas, pues esto va a ser directamente proporcional a la concentración de moléculas del mismo. La presión parcial de un gas es la presión que genera el gas por sí solo en un medio específico. Esta va a estar determinada por su concentración y por su coeficiente de solubilidad. Y bueno, las moléculas se mueven de donde hay mayor presión a donde hay menor presión, a favor del gradiente de concentración. Este concepto, pues lo podemos apreciar en el intercambio gaseoso de esta forma. Si la presión parcial de oxígeno es mayor en el alveolo, las moléculas de oxígeno se van a desplazar hacia la sangre. Y si la presión parcial de dióxido de carbono es mayor en la sangre, las moléculas de dióxido de carbono pues se van a desplazar hacia el alveolo. Ahora vamos a hablar de los componentes de la unidad respiratoria. Va a estar formada por un bronquiolo respiratorio, los conductos alveolares, los atrios y los alveolos. Y el intercambio gaseoso se va a dar a través de la membrana respiratoria, que va a estar compuesta por una capa de surfactante, epitelio alveolar, una membrana basal alveolar, espacio intersticial,
la membrana basal capilar y el endotelio capilar. Esta membrana mide aproximadamente 0.6 micras y puede aumentar su grosor debido al líquido que se da por edema o fibrosis, y esto va a alterar el intercambio gaseoso. Bueno, ahora veremos un poco las presiones parciales y bueno, vamos a tener dos factores que van a determinar pues, la presión parcial de oxígeno y la presión parcial de dióxido de carbono, que va a ser pues sencillamente la velocidad de ventilación alveolar y la velocidad de intercambio gaseoso a través de la membrana respiratoria. El transporte de gases lo vamos a dividir en dos, que va a ser el transporte de oxígeno. El 97% del oxígeno, como ya sabemos, es transportado por la hemoglobina, formándose oxihemoglobina, y el 3% restante del oxígeno va a ser transportado disuelto en el plasma sanguíneo. La hemoglobina, como dato, tiene 4 átomos de hierro en forma de ion ferroso y cada uno se va a unir de forma reversible a una molécula de oxígeno. Y pues la hemoglobina es 200 veces más afín al monóxido de carbono que al de oxígeno, esto como dato clínico. Y el transporte de dióxido de carbono, el 65% se va a transportar como ion bicarbonato que se va a diluir en el plasma, y el 25% va a ir unido a la hemoglobina en forma de carbaminohemoglobina y el 10% disuelto también en el plasma. Bueno, ahora también hablaremos un poquito del efecto Haldane. Y bueno, la unión del oxígeno a la hemoglobina pues tiende a desplazar el dióxido de carbono desde la sangre. El bicarbonato, no, el dióxido de carbono se desplaza desde la sangre y hacia A los ver, un alvéolos. momentito nada más, me pone el anterior, por favor. Sí. Ahí, ya. Ahí está. Nada más para explicar lo que es la función de los oxímetros que están muy en boga. El oxímetro lo que va a determinar es la cantidad de oxígeno que está unida a la hemoglobina, nada más, que no capta lo que es el 100% de oxígeno. Y esto es debido a la medida de longitud de onda que da esta situación. Por eso se pone en el dedo, se manda esa longitud de onda y checa lo que es la saturación de oxígeno. ¿Y qué es lo que va a estar condicionando este funcionamiento de una buena toma de la saturación de oxígeno? En primer lugar, factores del huésped. Si no hay una buena circulación periférica, el valor que nos va a dar el oxímetro va a ser erróneo, ¿sí? Entonces, debe de tomarse la saturación de oxígeno generalmente en el grado de índice y medio, dejando que repose unos 10-15 segundos el oxímetro puesto ahí en los dedos, y entonces ya se ve la lectura. La otra situación es que los valores normales, lo normal es de 94% hacia arriba, hacia el 100%, ya menor de 94% se considera anormal. El punto crítico se maneja a nivel hospitalario es mantener la saturación por encima de 90%, ¿sí? Entonces, esa es una situación que debemos de conocer. También va a influir, aunque no lo crean, el buen o mal funcionamiento del oxímetro, perdón. Si funciona mal el oxímetro, pues no le va a estar dando valores reales y lo único que va a estar provocando es estrés al paciente y a los familiares. Hay que tener eso en consideración. Esos sensores de oxígeno pues se emplean más en las unidades de cuidados intensivos para estar checando adecuadamente a nuestro paciente. Ya puede continuar, por favor. Bueno, otra de las cosas, una saturación de oxígeno del 80% equivale a una presión de oxígeno del 60%, ¿sí? O sea que ya anda mal el paciente cuando hay una saturación de 80% porque su oxígeno anda al 60%. Ya puede continuar.
Salud, doctor, gracias. De nada. Bueno, ahorita estábamos en que el dióxido de carbono pues se desplaza desde la sangre y hacia los alvéolos de dos formas. La hemoglobina, que es mucho más ácida, tiene una menor tendencia a combinarse con el dióxido de carbono para formar la carbaminohemoglobina, desplazando de esta manera de la sangre una gran cantidad del CO2 que está presente en forma carbamino. Y la otra forma es que la mayor acidez de la hemoglobina también va a hacer que se libere un exceso de iones hidrógeno y estos se unen a los iones bicarbonatos para formar ácido carbónico, el cual después se va a disociar en H2O y CO2 y el dióxido de carbono pues se va a liberar desde la sangre hacia los alvéolos y finalmente hacia el aire. El cociente de intercambio gaseoso va a ser la fórmula, es la tasa de producción de dióxido de carbono sobre la tasa de captación de oxígeno. El cociente de la producción de dióxido de carbono respecto a la captación del oxígeno se va a denominar pues el cociente del intercambio respiratorio, como ya lo mencioné. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito más a fondo del centro respiratorio que habíamos mencionado antes. Pues la respiración es voluntaria como involuntaria. Y la primera va a estar a cargo de la corteza cerebral, mientras que la parte involuntaria va a ser llevada a cabo por el centro respiratorio. El centro respiratorio se encuentra principalmente en el bulbo raquídeo y en el puente, y se va a dividir en tres regiones, que va a ser el grupo respiratorio dorsal, que se encuentra en el bulbo raquídeo, el grupo respiratorio ventral, igual en el bulbo raquídeo, y el centro neumotáxico, que se va a localizar en el puente. También existe una cuarta región que es un poco menos relevante, que igual está localizada en el puente y se conoce como centro apneustico. Y bueno, el grupo respiratorio dorsal va a ser el grupo principal y este se encarga de llevar el ritmo básico de la respiración. Este grupo genera la rampa inspiratoria, que va a durar aproximadamente unos 2 segundos y nos va a permitir un aumento progresivo del volumen pulmonar. Sus neuronas se localizan en el núcleo del tracto solitario, el cual va a ser la terminación sensitiva de los nervios vago y glosofaringio, y estos van a llevar aferencias desde los quimiorreceptores periféricos, varoreceptores y receptores pulmonares. Y bueno, también la respiración tranquila normal va a estar producida solo por señales procedentes del grupo respiratorio dorsal hacia el diafragma, y la expiración, que es el proceso pasivo, se va a deber al retroceso elástico. Y vamos a hablar ahora del grupo respiratorio ventral, el cual está ubicado en el bulbo y sus neuronas van a ocupar al núcleo ambiguo y el retroambiguo. Este grupo va a estar casi totalmente inactivo durante la respiración normal y funciona como un impulso respiratorio adicional tanto a la inspiración como a la expiración, donde va a suministrar señales expiratorias potentes a los músculos abdominales. También vamos a encontrar al centro neumotáxico, el cual se localiza en el núcleo parabraquial del puente, y su función primordial va a ser la de crear el punto de desconexión de la rampa inspiratoria. Este va a limitar la inspiración y como un efecto secundario puede aumentar la frecuencia respiratoria. Y como último, tendríamos al centro apneústico, que va a ser un estímulo accesorio al grupo respiratorio dorsal. Ahora el control químico de la respiración. Como ya sabemos, cuando hay exceso de CO2 o de iones hidrógeno en la sangre, se va a estimular directamente al centro respiratorio, mientras que el oxígeno va a ejercer un estímulo sobre los quimiorreceptores periféricos. Se va a dividir en dos zonas. La primera es la zona quimiosensible. Es el área en la que los iones hidrógeno y el CO2 van a estimular el bulbo raquídeo y se conoce como zona quimiosensible. Se encuentra a 0.2 milímetros del centro respiratorio. Es sensible especialmente a los iones hidrógeno, pero no atraviesan bien la barrera hematoencefálica. Por otro lado, el dióxido de carbono sí va a atravesar bien esta barrera
Y cuando ésta aumenta en la zona intersticial del bulbo, el CO2 va a reaccionar inmediatamente con el agua tisolar y se va a convertir en ácido carbónico. Este a su vez se va a disociar en iones hidrógeno y bicarbonato y así se va a estimular esta zona. Si el estímulo por parte del dióxido de carbono y los hidrogeniones se mantiene constante, se va a empezar a llevar a cabo un reajuste renal que va a disminuir el efecto de ambos sobre esta zona. Y los riñones van a aumentar el bicarbonato sanguíneo que se va a unir a los iones hidrógenos y van a evitar así también que se unan a esta zona. Y la otra son los quimiorreceptores periféricos. A ver, nada más, Esta perdón, nada sí. más quiero hablar por último de esta zona quimiosensible, su aplicación en la práctica. Como ustedes pueden ver, el CO2 se difunde libremente en la barrera hematoencefálica y el hidrógeno no. Lo que va a suceder es de que en ciertos pacientes, pues, por ejemplo, el bronquítico crónico está acostumbrado a manejar CO2 altos en forma crónica por su misma insuficiencia respiratoria crónica. ¿Qué va a suceder en esta situación? Al momento de manejar CO2 altos, pues va a provocar una acidosis que obviamente no se va a mantener así en acidosis toda la vida, sino que el riñón va a entrar al quite, como dicen, incrementando el bicarbonato, y eso hace que se tenga una acidosis respiratoria compensada. Está compensada por el bicarbonato. Esto lo vamos a ver cuando se ve algo de gasometría. Entonces, ¿qué va a suceder con la barrera hematoencefálica? Como tarda más el riñón en la formación del bicarbonato para lo que es compensar la acidosis, lentamente va a ir pasando el bicarbonato al líquido cefalorraquídeo. No así el CO2, como ustedes ven, pasa libremente. Si nosotros, al momento de estar ventilando a un paciente, aumentamos una frecuencia respiratoria, ponemos una frecuencia respiratoria alta en el ventilador, ¿qué es lo que vamos a estar ocasionando en este paciente? Al momento de poner una frecuencia respiratoria alta, vamos a disminuir la cantidad de CO2 que hay a nivel sérico. Y entonces, lo que va a pasar es de que el bicarbonato que está dentro del líquido cefalorraquídeo no va a difundir tan rápidamente como sale el CO2 de lo que es el líquido cefalorraquídeo. Y hablando de pH, lo que va a ocasionar en el líquido cefalorraquídeo va a ser una alcalosis en el sistema nervioso central, y esa alcalosis va a complicar a nuestro paciente. Entonces, de ahí que en un paciente con bronquitis crónica que está acostumbrado a CO2 alto, hay que dejarle el CO2 alto con el manejo del ventilador y manejar frecuencias respiratorias bajas. No sé si se entienda alguna duda sobre lo que acabo de decir. Yo la verdad no entendí muy bien, doctor. O sea, ¿Perdón? Sí, dígame. usted dijo que al estar expulsando, bueno, en un paciente que tiene bronquitis crónica y tiene una frecuencia respiratoria alta, por lo tanto va a estar expulsando el CO2 más rápido de lo que el bicarbonato llega a la... A ver, espérenme, sí, ya lo entiendo. Todos son los conceptos, todos se diseminaron. Déjenme explicar nada más primero. El paciente con bronquitis crónica maneja CO2 altos por su misma insuficiencia respiratoria, paciente con bronquitis crónica. Entonces, esos CO2 altos van a tener que compensarse con un incremento del bicarbonato a nivel del organismo y para mantener un pH normal. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bien, entonces, el
para vivir con un pH normal y tener un CO2 alto, tiene que tener un bicarbonato alto, ¿de acuerdo? Bien, ahora vámonos por otro lado. El bicarbonato alto va a estar alto también a nivel sérico y se va a aumentar también a nivel del líquido cefalorraquídeo. Pero ese nivel de CO2 puede bajarse rápidamente si nosotros incrementamos la respiración, pero ya estamos hablando aquí de un paciente que se va a someter a ventilación. Al momento de someter a un paciente a ventilación, se seda el paciente y está en nuestras manos el manejo del pH en este paciente. Si este paciente está acostumbrado a manejar CO2 altos, mantiene su respiración normal. Pero si nosotros queremos bajar los niveles de CO2 aumentando la respiración en el aparato, lo único que vamos a propiciar es un desequilibrio en su pH a nivel del líquido cefalorraquídeo, porque se barre el CO2 si nosotros queremos poner una frecuencia respiratoria de 17 y él está acostumbrado a una frecuencia respiratoria de 10 para mantener CO2 altos. Entonces, si nosotros incrementamos la frecuencia respiratoria para tratar de bajar el CO2, vamos a propiciar que no salga tan fácilmente el bicarbonato que está en el líquido cefalorraquídeo, y al no salir, se queda con una alcalosis el líquido cefalorraquídeo y va a complicar a nuestro paciente. No sé si ya me di a entender. Sí, doctor. Gracias. Ya Bueno, si no, lo vamos a seguir viendo cuando veamos gasometría y eso, ¿sí? Y un ejemplo que le voy a decir, si usted empieza a hiperventilar, va a suceder lo mismo que un paciente con bronquitis crónica. Al momento de hiperventilar, cuando tiene alguna impresión o algún susto, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Cómo se va a sentir usted cuando empiece a respirar de más? Pues como con falta de aire. Va a disminuir el CO2 y le va a provocar un malestar que es una falta de aire, ¿verdad? Y va a tener alteraciones mentales debido a que está llevando una alcalosis usted su organismo, ¿verdad? Y la forma de corregir esto, ¿cómo sería? Cuando alguien está en una situación de estrés y está hiperventilando, ¿qué es lo que vamos a hacer para quitarle esa sensación de angustia, de falta de aire? Esa alcalosis respiratoria. Le vamos a proporcionar una bolsa para que el mismo aire que exhale lo vuelva a inhalar y corregir los niveles de CO2. Entonces es una forma también de lo que es una alcalosis y cómo puede afectar al organismo. Esto lo vamos a ir entendiendo poco a poquito. Bueno, yo creo que, ¿cómo ven si continuamos el día de mañana? Nos quedamos aquí en lo que son quimiorreceptores periféricos. Y mañana, yo creo que sí terminamos mañana fisiología, ¿verdad? Sí, doctor, ya no falta tanto. Perfecto. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Entonces nos vemos el día de mañana. Pásenla bien. Muchas gracias,